Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Ahora continuamos con la historia de nuestro prota que está salvando a las brujas para construir su imperio. En los capítulos anteriores, él llegó al rescate a la fortaleza Longsong, pues esta estaba siendo invadida por 4 familias nobles. Y ahora continuamos. ¿Te refieres al ejército de Roland Wimbledon? Y vemos que es el rubio quien habla. ¿Y son miles? Si resulta que es una tontería, te colgaré de la puerta de la ciudad, amenaza. Mi señor, dice el guardia, traen consigo banderas del reino de Grey Castle. Quise acompañar al caballero Doikan a atrapar a 1 o 2 enemigos para extraerles información. Pero en el momento en el que trataron de hacerlo, ellos ¿Fueron qué?, pregunta. Fueron derribados por una intensa balacera. Parecían ser cientos de disparos que salían de la nada en la oscuridad, y el sonido de los disparos no paraba. Esto deja bastante sorprendido al rubio. ¿Dónde está Sir Duncan? Llama a la condesa de la Rosa Salvaje y al vizconde de la familia Wolf. Mi señor, continúa el hombre, ellos ya se han ido junto a sus hombres. ¿Qué acabas de decir?, se sorprende aún más el hombre. Y mientras tanto escucha algo. ¡Esos bastardos!, continúa diciendo. Y mientras tanto piensa, el tamaño de ese ejército debe ser enorme si el caballero que los vio quedó tan impactado por la cantidad de disparos. El rango de alcance de los rifles es apenas unos 40 pasos más o menos, aunque tienen un poder increíble. Se necesita mucho tiempo para recargarlos y su precisión es muy baja. Aun si todos están equipados con esas armas, debo hacer que todos los caballeros esperen a que ellos hagan una ronda de 10 disparos y de inmediato iniciar el ataque. Usando a los mercenarios y al escuadrón acorazado en el frente, podría derrotar al rey rebelde. Y luego empieza a dar sus órdenes. Reúnan a los escuadrones acorazados, fórmense detrás de ellos para cubrir con sus escudos de hierro. Todos los que tengan rifles, síganlos por detrás. Sí, asiente un caballero. Y luego se escucha el ruido de los caballeros andando. Vemos que son un montón de caballeros cargados con una especie de rifles que tenían hechos y están avanzando paso a paso. Mientras tanto, en el lado contrario vemos el ejército de nuestro prota, preparado con los rifles, y vemos que están a punto de enfrentarse. ¡A la carga!, ordenan los caballeros. Y ellos, desde la protección de sus escudos, comienzan a disparar la especie de rifles que tienen. ¡Pum, pum, pum! Se escucha que están disparando hacia el ejército de nuestro prota. Sin embargo, el ejército de nuestro prota simplemente lanza un disparo tras otro. ¡Piu, piu, 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 piu! Un montón de disparos son los que se lanzan en dirección hacia los caballeros. Y estos disparos simplemente ignoran las defensas de los escudos y continúan atacando a los pobres soldados que no tienen forma de defenderse. Se escuchan los gritos de todos los soldados que no tienen forma de defenderse, siendo acribillados por las balas de nuestro prota. ¿Qué clase de rifles son esos?, se pregunta el rubio. No necesitan recargarse. Y vemos la cara de terror del rubio, y continúan escuchándose los disparos en dirección hacia ellos. Y finalmente comienza a amanecer. Y vemos al rubio que está tirado en el suelo mientras piensa, ¿por qué sus armas no necesitan recargarse? Son muy diferentes a las que nos dio su majestad, alcanza a decir y pensar mientras continúa desangrándose en el suelo. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos a nuestro prota siendo saludado por el pelirrojo, que hace una reverencia. Su Alteza, por fin está aquí, dice el pelirrojo. Arriba, dice el prota. Resistió hasta el final, hizo un buen trabajo. Las 4 familias pagarán un precio muy alto por esto. Los asesinos serán traídos ante la justicia. Fracasé, dice el pelirrojo temblando, en proteger la fortaleza Longsong. Lo intentó y se esforzó. No fue su culpa, le dice el prota. Levántese. Mientras que piensa, Petrov no es un comandante de guerra. Eso quedó en evidencia en el anterior ataque del pueblo con la caballería, y en esta ocasión por la rebelión de los nobles. Es bueno en administrar un territorio, obteniendo ganancias de los negocios, y es muy sagaz al aprovechar las oportunidades, pero no es un estratega, ni tampoco un experto en luchas y conspiraciones. Pero eso no quiere decir que Petrov no sea un buen administrador. Si no tiene talento para las guerras, debo asignarle un territorio libre de ellas.
Su Alteza, continúa diciendo Petrov, el pelirrojo. Y el prota continúa pensando, en comparación a alguien con talento para la guerra, prefiero a alguien hábil en los negocios. Y luego procede a decirle, pienso que debió haber un incentivo para esta rebelión. Esto con toda certeza fue una conspiración. Los enemigos buscaban alterar la jerarquía de la región del oeste para poder conseguir beneficios que no les pertenecían. Por ese motivo, no dudaron en cometer crímenes aberrantes, tales como asesinar a nobles y a civiles. Después de esta guerra, veremos cuántas personas perdieron a familias y cuántos hogares fueron destruidos. Pero esta conspiración no tuvo el éxito al final. Fue su perseverante persistencia la que previno la fortaleza sucumbiera ante una tragedia mayor. Su accionar fue heroico y su fortaleza de voluntad fue loable. Sin embargo, esta guerra aún no ha terminado. Esos rebeldes huyeron en pánico y es nuestro momento para la venganza. Juro que sin importar dónde se oculten los enemigos, no van a escapar de su juicio, ya sea en el territorio de las 4 familias o en la ciudad del rey. Los causantes de esta rebelión también van a ser castigados. La sangre que derramaron no habrá sido en vano. A partir de mañana, el primer ejército recuperará los suburbios de la fortaleza Lonson, uno por uno. Cualquier noble que se resista debe morir en el acto. ¡Sí, Su Alteza!, se escucha que dicen. Y vemos a Iron Axe haciendo un saludo. ¡Larga vida a Su Alteza!, se lo escucha aún. Y nuestro prota se va en medio de vítores y vivas y de la gente que dice ¡larga vida a Su Alteza! Y en medio de todos los vítores de la vida de Su Alteza y que viva Su Alteza, cambiamos de escena y ahora nos encontramos en otro lado. ¡Libérame, estúpido!, se escucha. Hackes también es otro estúpido, no tiene idea de lo que está haciendo. Y vemos que quien está en la cárcel es el otro rubio, el que le confesó su lealtad al prota. Si no detengo a Hackes, él va a destruir a la familia Elk. En el nombre de mi padre, abre esta puerta. ¿Su padre?, dice un mayordomo. Creo que si él estuviese con vida, lo habría expulsado de esta casa. Amo, parece que ha olvidado que fue Roland Wimbledon quien asesinó al conde de la familia Elk. La familia Honeysuckle no solo está del lado del príncipe Roland, sino que también le ayudaron a suprimir el poder de las otras 4 familias. En este momento, su hermano mayor está tratando de corregir ese error, pero usted solo puede gruñir por su incompetencia en este sótano. Debe mostrar el debido respeto por su valiente hermano. Después de todo, él es tanto el conde como la cabeza de la familia Elk. Y mientras dice eso, procede a irse dejando al rubio dentro de su celda. Él simplemente cae sentado y da un golpe en el suelo por la impotencia. ¡Maldita sea!, dice. Y mientras tanto piensa, cuando el duque fue derrotado, fue Petrov quien me ofreció su ayuda y me sacó de prisión. Desde esa batalla, ni siquiera tenía pensado en competir con Jacques por ser la cabeza de la familia. Cuando escuché sobre la noticia de las construcciones en el pueblo fronterizo, hasta había considerado ir al pueblo y servirle al príncipe Roland, convirtiéndome en uno de sus soldados. Pero Jacques estaba cegado por el interés. Se unió a las otras familias para derrocar a Petrov y a Su Alteza el cuarto príncipe. Ignoró todas mis advertencias y me encerró. Jacques ha pasado demasiado tiempo en la ciudad del rey. Ni siquiera sabe a quién se está enfrentando. Las habilidades obtenidas a través del entrenamiento durante todos estos años y el valor para pelear por el honor son inútiles ante el príncipe. Nadie puede derrotar al ejército de Su Alteza. Al menos ningún ser humano puede. Y de repente escucha un ruido y alguien viene. ¿Quién?, se pregunta. ¿Hermano René? Vemos que una rubia se aparece con una canasta. ¿Estás bien? ¿Aurelia?, pregunta el rubio. ¿Cómo entraste aquí? Nuestro hermano mayor se fue y esos sirvientes no me vieron. Me escabullí cuando se descuidaron, dice ella. Te preparé un poco de comida de la cocina, hermano. Te ves muy hambriento. ¿Jacques no está en casa?, pregunta el rubio. ¿A dónde fue? No tengo idea, dice ella. Se fue hace 2 días, junto a la mayoría de los guardias de la casa. De lo contrario, no podría haber entrado al sótano. Hermano, escuché que Jacques planea hacerle daño a la familia Honeysuckle. ¿Eso es verdad? ¿El señor Petrov va a estar bien? Pero de repente se escucha un ruido muy fuerte afuera. ¡Tudum! ¿Qué son esos estruendos de afuera?, se pregunta la hermana. Y cuando está a punto de correr, el rubio la sujeta de la mano. No,
Quédate aquí, no salgas, le dice. Escúchame, puede que sea muy peligroso afuera. Y de repente se escucha una especie de explosión que baja por las escaleras. Y vemos que hay muchos hombres que están entrando en dirección hacia donde están ellos dos. ¿Quiénes son ustedes?, dice la rubia. ¿Cómo se atreven a irrumpir en la mansión del conde? ¿Es usted el segundo hijo de la familia Elk, caballero Ren-Med? Vemos que alguien pregunta, y es nada más y nada menos que Iron Axe. Si sabe quién es él, usted tiene que retirarse. ¿Qué es lo que pretende?, dice la niña rubia. Soy Iron Axe, se presenta, comandante del primer ejército. Su Alteza Roland me pidió que lo encontrara a usted en específico. Me pidió que le dijera que el señor Petrov quiere verlo. Y ahora cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos en el castillo de la fortaleza Longsong. ¿Estas son armas usadas por los rebeldes? Es sorprendente que Timothy pudiera desarrollar este tipo de armas, observa el pelirrojo. En cierto sentido, piensa el prota. A esto no se le puede llamar rifle. No tiene gatillo ni martillo y no es nada más que un tubo de metal con un hueco en cada extremo. Desde un punto de vista estructural es muy similar a un prototipo de rifle, pero sin importar cómo sea un arma de fuego, sigue siendo un arma de fuego. Cuando comience el ataque en primavera, no podrán enfrentar al ejército de la región del oeste armados con rifles revólveres, rifles de repetición y ametralladoras pesadas. No tienen ninguna oportunidad de ganar. ¡Su Alteza!, de repente aparece Iron Axe. He traído a Sir René Med y a la señorita Aurelia Ahmed. Diles que pasen, dice el prota. Y vemos que los dos entran a donde está nuestro prota. Su Alteza René Med, aquí presente, lo saluda, dice el rubio. Por favor, levántate, dice el prota. Antes de ordenar el ataque al territorio de la familia Elk, Petrov me aseguró repetidas veces que no fuiste partícipe de la rebelión de Jaques Med. Y por cómo te encontraron, parece que no me equivoqué. Jaques Med, en confabulación junto con las familias Wolf, Maple, Leaf y la Rosa Salvaje, atacaron a la fortaleza Longsong hace 2 días. El ataque causó un gran número de víctimas inocentes y 2 sectores fueron quemados. Para forzar a la familia Hanesakel a rendirse, incluso no dudaron en lastimar a la familia de Petrov. Si hubieras podido detener al conde Jaques, la fortaleza Longsong no habría tenido que pasar por este desastre. Su Alteza, yo... comienza a decir el rubio, pero nuestra prota lo interrumpe y sigue. En esta rebelión estuvieron involucradas varias facciones, pero te aseguro que todos los que estuvieron implicados no podrán escapar de los castigos de la ley. Todos los rebeldes serán severamente castigados. No te preocupes, no voy a desquitar mi enojo con los inocentes, y los descendientes de la familia Elk están a salvo. De hecho, quiero preguntarte algo. Jaques Med murió en la rebelión, así que, ¿estarías dispuesto a heredar el título de conde y servirme al igual que el conde Hull? Sí, Su Alteza, dice sin dudar el rubio. Desde este momento yo, René Med, voy a servirle como su espada y su escudo. Por favor, disponga de mi vida como le plazca. En realidad, piensa él, nunca odié al príncipe por tomar la vida de mi padre. Fue el duque Ryan, junto con los 5 familias, quienes provocaron esta guerra, no Su Alteza Roland. Después de esta guerra, el príncipe ni siquiera fue tan severo con los nobles. Si mi padre no hubiese muerto en el campo de batalla, probablemente habría regresado a casa sano y salvo, al igual que el conde de los Honeysuckle. Una batalla está justificada siempre que sea honrada, y lo que Jaques hizo no solo fue deshonroso, sino que tampoco tenía un propósito a excepción de agravar la hostilidad. Por el bien de Aurelia y los miembros inocentes de nuestra familia, debo aceptar la oferta de Su Alteza. Petrov, lo siento, dice el rubio. No fue tu culpa, dice Petrov. No te preocupes, amigo mío. Petrov, amigo, piensa mientras tanto. Te estás convirtiendo en un verdadero líder. Y luego empieza a recordar todas las escenas que había vivido antes. Nunca pensé, continúa pensando, que desde aquella fiesta de cumpleaños de hace un año nos hubiésemos distanciado tanto. Y ahora continuamos con la narración. Los nobles rebeldes estaban indefensos contra el primer ejército, y solo se necesitó una ronda de disparos en cada confrontación para decidir el ganador. El primer ejército ni siquiera tuvo que cambiar sus cartuchos antes de que el enemigo se dispersara y huyera con la cola entre las patas. Además, los enemigos ni siquiera pudieron dar una buena pelea, y el primer ejército los persiguió y los capturó.
Al paso de aniquilar a un territorio por día, rápidamente se conquistó las tierras gobernadas por las familias Elk, Wolf y la Rosa Salvaje. Pero cuando las tropas llegaron al territorio de la familia Maple Leaf, las cosas se pusieron lentas. Nos enfrentamos con problemas inesperados, piensan. Maldición, dice un general del prota. Esto no es diferente a una fortaleza. Hasta está rodeada por un foso. ¿Alguien resultó herido por los ataques anteriores? 2 desafortunados fueron heridos, uno en el brazo y otro en la espalda, cuando estaban retirando, pero nada serio. Nuestros soldados están en desventaja al tener que disparar desde abajo, así que, aunque el enemigo solo tiene arcos y ballestas, puede darnos pelea. Si queremos atacar el portón, tenemos que cruzar el puente, pero allí es donde las fuerzas enemigas se concentran. Si hubiésemos traído los cañones con nosotros, podríamos disparar unas cuantas veces al portón. Creo que eso haría que los enemigos se rindan al instante. Pero Iron Axe interviene y dice: es una lástima que las tropas no pudieran traerlos aquí porque estamos muy lejos de la fortaleza y la nieve es demasiado profunda. Según los reportes de la familia Maple Leaf, no contribuyó en la rebelión y ni siquiera el Condi participó. Eso significa que sus recursos y su poder están intactos y están resguardados en esa torre. Eso hace difícil poder avanzar sin armas de asedio. Y mientras tanto piensa: si estuviera en la ciudad de arena, con gusto sacrificaría a cientos de hombres. Si así puedo cumplir la misión que el jefe me asignó sin dudarlo ni lamentarlo. Pero desde que estoy en la región del oeste y he visto a estos hombres mejorar hasta ser lo que son hoy, sin importar qué, no voy a desperdiciar sus vidas. Usemos a las brujas, termina por decir Iron Axe, y a continuación vemos que una paloma está volando. Envía una paloma mensajera para decirle a su alteza que tenemos problemas y que necesitamos la ayuda de la señorita Maggie. Posteriormente cambiamos de escena y de tiempo, y vemos una torre, y que a lo lejos desde la torre ven una especie de bestia voladora. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso?, dicen los guardias, que están con apenas unos arcos, y ven llegar a Maggie en forma de bestia, que les lanza un terrible gruñido. Ellos se defienden lanzando flechas. Sin embargo, las flechas no hacen nada. ¡Auxilio! ¡Huyan!, dicen los soldados. Y nuestra confiable Maggie simplemente suelta una carga. Dicha carga empieza a caer, y apenas hace impacto, se escucha una terrible explosión. La explosión parece abarcar toda una zona. Mientras tanto, a lo lejos, Iron Axe está mirando por un telescopio. «Por el poder de los dioses», dice él. «Por su alteza el príncipe. ¡Primer ejército, ataquen!», ordena Iron Axe. Y el primer ejército comienza su avance. «¡Por su alteza!», gritan todos ellos. Y ahora nos continúan contando. Cuando Iron Axe regresó a la fortaleza Lonesome, ya estábamos en la 6ª noche. La región del oeste de la totalidad está siendo controlada por el príncipe Roland. Y nos encontramos en el despacho del prota. «Adelante», dice nuestro prota. Y vemos que quien ingresa es el pelirrojo. «Su Alteza», dice. «He terminado de recolectar toda la información que me pidió». «¿Estos son los nobles que quedaron en la región del oeste?», pregunta el prota. «Sí», dice el pelirrojo. «Los he dividido en 2 categorías, culpables e inocentes, y están organizados de acuerdo a sus nombres de familias. Hay 64 personas culpables y 137 personas que se rehusaron a rebelarse y no tenían conocimiento sobre la rebelión. Los inocentes son mayormente caballeros sin afiliación y caballeros y pequeños nobles. El noble insurgente de mayor rango es Roman Candy, conde de la familia Maple Leaf. Según el reporte de Iron Axe, estaba oculto en un barril del vino del sótano en el castillo. 6 grandes familias de la región del oeste son historia», piensa el prota. Leon Ryan, Maple Leaf, Wolf y la Rosa Salvaje fueron completamente aplastadas. Aunque aún existen las familias Honeysuckle y Elk, ya no son nobles. Ahora todo el poder de la región del oeste es mío. «Buen trabajo», le dice a nuestro pelirrojo. «Su excelencia Iron Axe enjuició a las personas de esta lista. ¿Podrían haber equivocaciones?». «Él es muy hábil», dice nuestro prota, al interrogar, y no necesita usar métodos de tortura para obtener confesiones. Así que pienso que son decisiones muy confiables». Y mientras tanto piensa: «De hecho, todos los nobles capturados que fueron encerrados en los calabozos fueron inspeccionados por Nightingale. De esa manera, las malas personas son condenadas y las buenas personas están a salvo».
No tengo que preocuparme por hacerle daño a los inocentes o exonerar a los culpables. Y el pelirrojo continúa preguntando, ¿y qué planea hacer con los nobles culpables? ¿Por qué la pregunta?, dice el prota. ¿Acaso algunos de ellos son sus amigos? No, Su Alteza, responde. Es solo que pienso que hacerlos colgar podría ser perjudicial para su gobierno. Nuestro prota se toca la barbilla y le dice, hace una semana estabas hablando sobre sangre por sangre, ¿y ahora quieres dejarlos vivir? Petrov aprieta el puño mientras empieza a decir, si quiero que esa gente se pudre en el infierno, pero aún si los estrangulo yo mismo, eso no cambiará lo que ya está hecho. Por el contrario, eso podría causar que otros nobles odien a la familia Honeysuckle. Y si se da a conocer que llevó a cabo una ejecución en masa de nobles, otras ciudades podrían oponerse a su gobierno. El prota lo ve y piensa, esa es la lógica de un experimentado político, quien deja de lado las emociones personales, poniendo por encima los beneficios. Parece que este conflicto no lo ha hecho cobarde ante las batallas, sino que en realidad le ayudó a madurar. No estará de más que le diga esto de antemano, dice el prota. Voy a anunciar todo sobre este asunto a la población, y que llevaré a cabo un juicio para los nobles y caballeros y mercenarios rebeldes en la plaza. Las cabecillas y los organizadores directos de esta rebelión, así como también las sabandijas que tienen sangre inocente en sus manos, serán colgados. Los que sean culpables de seguir sus órdenes serán despojados de sus títulos y enviados a la mina de la ladera norte. De esa manera, solo 5 o 6 nobles serán colgados. Los otros tendrán que intercambiar sus títulos por sus vidas. Cuando eso se sepa, no creo que nadie vea eso como un castigo severo. Después de todo, el rebelarse contra el rey es una ofensa capital. Y mientras tanto se para en la ventana y mira mientras piensa, esta operación me ha liberado de todos los obstáculos en la región del oeste. Más adelante podré crear leyes y políticas para implementarlas a lo largo de esta vasta tierra. No hay duda de que el plan de construcción de la ciudad ha dado un gran paso adelante. Comenzaré por redecorar esta oficina cambiando el ventanal. Y ahora, a modo de historia, nuestro prota nos cuenta. 3 días después, hice un discurso en el teatro de la fortaleza Longsong. La primera parte para expresar mis condolencias para los que murieron durante la rebelión y para asignar pensiones. La segunda parte para anunciar las nuevas políticas. Mucha menos gente de la que esperaba se reunió en el teatro. La nieve acumulada en las calles evitó que la gente pudiera asistir. La mayoría de los habitantes de la ciudad estaban escépticos sobre las generosas compensaciones. Después de todo, la corrupción y la codicia entre los nobles es algo normal en esta tierra. Hasta las provisiones de invierno a veces son mezcladas con arena y pasto. Menos aún esperar recibir oros reales. Por ese motivo, le pedí a Maggie que trajera a Echo desde el pueblo fronterizo. Sin su voz de la pregona, no podría haber hecho nada. Su Alteza, se escucha. ¿Y qué pasará después de los meses de los demonios? Sobre eso, permítanme explicarles, dice el prota. Y luego continúa narrando. Claro que cuando hice traer un cofre con oros reales, la audiencia finalmente se puso un poco entusiasma. Y se veía a la gente que pensaba y miraba, ¡oros reales de verdad!, se sorprendían. Nuestro prota continúa narrando. Se anunció el juicio de los nobles rebeldes para la tarde. Mucha gente asistió al teatro. No solo todos los asientos fueron ocupados, sino que mucha gente hasta se sentó en el pasillo. Parece ser que a todos les encanta ver a un prisionero ser enjuiciado, tanto en este mundo como en el que solía vivir. Al final, 132 prisioneros fueron condenados a muerte. Más de 900 personas que participaron en la rebelión, pero que no cometieron asesinatos, fueron encarcelados, esperando ser enviados en lotes a la mina de la ladera norte. En este punto, he desraizado a todos los nobles que se oponen a mi autoridad en la región del oeste, pero el deshacerme de los obstáculos es solo el comienzo. Si de verdad pienso gobernar este lugar, lo más importante es establecer un nuevo orden. Para poder hacerles sentir un poco más tranquilos a los nobles inocentes, organicé un espléndido banquete en el castillo. Dado que los grandes nobles han sido aplastados y tengo el apoyo de la familia Honeysuckle y Elk, es poco probable que en este punto los pequeños nobles se levanten en una oposición. Y ahora estamos en la reunión de comida y vemos que un noble empieza a hablar.
Esto es una herramienta para comer. Refleja la elegancia y la sabiduría de Su Alteza Roland. ¿Este es un plato exclusivo del pueblo fronterizo? ¿Finalmente podría comer esto por el resto de mi vida? Y el prota piensa mientras escucha eso. Por el contrario, expresaron sus intenciones de estar a mi lado durante las conversaciones bajo tales circunstancias. Y luego se carraspea y empieza a hablar. Ahora que todos hemos disfrutado de la comida, me gustaría que todos puedan leer un libro junto a mí. Y el prota presenta el libro que en la portada tiene a Nana y a su padre. Su Alteza, dicen. Esto es... ¿Cómo es que los dibujos se ven tan reales? Es verdad, dice otro. Se ven reales. No parece solo un dibujo. Ninguna pintura podría expresar colores tan delicados, dice otro. El prota los escucha y piensa. Son, sin duda, nobles de una gran ciudad. Saben apreciar el arte. Y luego les dice... Ciertamente, estos dibujos fueron ilustrados por una artista. La única diferencia es que ella es una bruja y los colores que usa en sus dibujos son magia omnipresente. Los nobles empiezan a guardar silencio. La iglesia de aquí ya no tiene poder. ¿Por qué están preocupados?, les dice el prota. Las brujas no son diferentes a nosotros. He confirmado eso muchas veces. Su Alteza tiene razón, apoya Petrov mientras está hablando el prota. Digno del cuarto príncipe. Por supuesto que Su Alteza lo ha confirmado muchas veces. No tengo dudas, escucha que dicen. Mientras tanto el prota piensa. Creo que dije algo que se puede tomar con otro sentido. Bueno, no importa. Y luego continúa narrando. El protagonista mencionado en el libro es el vizconde Tingpine. Él solía ser un noble de la región del oeste. Puede que algunos de ustedes aún lo recuerden. Actualmente reside en el pueblo fronterizo. Este libro gráfico relata la historia de cómo nos conocimos. Como puede ver, es un noble viviendo en una sociedad regulada por el nuevo sistema. Pasa su tiempo ocupado siempre en su práctica de rifle. Pienso que cuando terminen los meses de los demonios, llevará a su hija y algunos guardias al bosque oculto para divertirse cazando por allí. Por lo que sé, desde que vendió su territorio en el este de la fortaleza y se asentó en el pueblo fronterizo, no solo ha sido ascendido a un rango mayor, sino que también sus propiedades han incrementado varias veces en valor. Puede que ya sepan que planeo construir una ciudad en la región del oeste. Para entonces el pueblo fronterizo, la fortaleza Lonesome y las tierras que están entre medio están siendo consolidadas a una sola. Debo decir que la unificación estará a cargo solo de la administración. En otras palabras, la nueva ciudad estará gobernada por las mismas leyes y políticas. Ese también es el motivo por el cual le quité a los nobles el poder legislativo. Su Alteza, dice alguien. Pero nuestros territorios seguirán siendo suyos, responde inmediatamente el prota. En el nuevo sistema, un ejército profesional estará a cargo de la defensa en contra de nuestros enemigos. Siempre que acaten las reglas, podrán obtener ganancias mayores a las que solían tener. Después de todo, se beneficiarán más de una porción de un pastel más grande que en compartirse entre ustedes todos uno más pequeño. Nunca han estado en el pueblo fronterizo, así que es perfectamente normal que no sepan cuánto realmente es lo que pueden ganar. De hecho, los ingresos del pueblo en el pasado semestre alcanzaron los 30,000 oros reales. Y esto deja petrificado incluso a Petrov al escuchar eso. ¿30,000? Eso es el ingreso anual de la fortaleza, dice uno. Podría haber sido de 10,000 más si no fuese porque los meses de los demonios comenzaron muy pronto. Como todos ustedes serán los administradores sobre los negocios de todo tipo en el futuro, ciertamente serán bien remunerados, continúa diciendo el prota. Su Alteza, dice uno de los nobles pequeños. Según lo que acaba de decir, ¿quiere decir que nosotros administraremos a la fortaleza? Sí y no, responde el prota. La fortaleza se convertirá en un distrito de la ciudad, directamente administrado por la municipalidad. Voy a establecer una municipalidad secundaria en el distrito Lonesome. Operará de la misma forma en la que lo hace en el pueblo fronterizo, con múltiples departamentos secundarios. Ustedes trabajarán en esos departamentos secundarios y se encargarán de los asuntos locales. ¿Departamentos secundarios?, pregunta otro noble. No es tan simple administrar una ciudad, dice el prota. Aunque serán bien remunerados, no será un trabajo fácil. Por ello, quiero que vengan conmigo al pueblo fronterizo. Una vez que se hayan restablecido el orden aquí, quiero que vean con sus propios ojos cómo es una ciudad que sí funciona bien. En lo que respecta a la administración de una ciudad, tienen mucho que aprender. Por cierto, dejemos ese tema por el momento. Quiero preguntarles,
¿Qué tanto saben sobre las ratas? Un noble pregunta. ¿Se refiere a las ratas de las calles negras? He hecho negocios con ellos antes. Oh, ¿qué tipo de negocios? Pregunta el prota. Fui el líder del fuego violento y luché contra varias otras pandillas de ratas por territorios. Se disculpa el noble. El prota lo ve y piensa, no pensé que el segundo hijo del conde se metería con ratas. Y además fuego violento. Qué nombre tan mediocre. ¿De verdad este hombre es hijo legítimo del conde Med? Su Alteza, dice Petrov. La verdad es, hace unos años las fuerzas de las calles negras hacían lo que querían en los muelles. Casi todos los días, tanto civiles como comerciantes extranjeros eran asesinados y los escuadrones de patrullaje se desentendían del asunto. El conde René no lo soportó más y trajo sus propios guardias. Y junto a un grupo de personas que eran refugiados, sacaron a las ratas de los muelles. En ese tiempo me escribía diariamente para mantenerme al tanto del progreso de la operación, ya que yo me encontraba lejos en la ciudad del rey en ese entonces. En las cartas solía relatarme que la guerra contra las ratas era comparable a las batallas contra las bestias demoníacas, según puedo recordar. Petrov, amigo mío, dice el noble, por favor deja de hablar. Lo hacía para divertirme cuando era joven y tener algo con lo que pasar el tiempo. Ahora no tengo nada que ver con ellos. De hecho, empieza a decir el prota, voy a erradicar a las ratas de la fortaleza para que todos puedan tener vidas pacíficas. Su Alteza, dice el noble, eso probablemente sea imposible, aunque sean débiles y no tengan armas ni armaduras y no son comparables a un caballero. Sin embargo, si los ejecuta como ejecutó a los nobles rebeldes, por decirlo así, si los ejecuta solo será porque solían ser ratas. Me temo que no quedarán muchos civiles en la fortaleza después de la erradicación. Las ratas y los civiles están entremezclados. Después de una mala cosecha y cuando los meses de los demonios son largos, muchos civiles se convierten en ratas para poder sobrevivir. Es por eso que los gobernantes prefieren ignorar la existencia de las calles negras. Un conflicto interno es al parecer mejor que una rebelión externa causada por el hambre. ¿Qué sabes sobre los organizadores?, pregunta el prota. Algunas de esas personas son criminales de oficio, dice el noble. Y otros tienen el apoyo de los nobles locales, pero también hay algunos que son criminales de otros pueblos. Bueno, dice el prota, espero que ninguno de ustedes esté apoyando a las ratas ahora. Ya no tienen importancia ahora. Mientras me ayuden con mi plan de limpieza, estarán perdonados de todas sus equivocaciones pasadas. Tengo una tarea para ti. A lo largo de este mes voy a ocuparme de acabar con todas las actividades criminales de la fortaleza. Vas a cooperar con el primer ejército para eliminar todos los líderes de las pandillas de las calles negras y destruir por completo las organizaciones. Sí, Su Alteza, dice el noble que había estado hablando antes. Petrov, continuó el prota, quiero que abras el granero y distribuyas alimentos a los ciudadanos hasta el final del mes de los demonios. Sí, Su Alteza, dice Petrov. Su Alteza, dice otro noble, eso no va a funcionar. Llevar eso a cabo solo hará las cosas peores. Si se hace eso, todos en la ciudad se convertirán en mendigos. El prota los mira y piensa, parece ser que piensan lo peor de la gente y creen que son vagos e ignorantes e incompetentes sucios. Pero yo conozco la fuerza de la gente. Pueden parecer tontos, pero si alguien los guía correctamente pueden cambiar el mundo. Ya está decidido, dice el prota, y no quiero escuchar más protestas. Les enseñaré el prerequisito para el correcto funcionamiento de la municipalidad, el cual es informar a la gente sobre las medidas y políticas que se mencionaron, responder a sus preguntas y escuchar sus sugerencias. Esa es la mejor manera de implementar un cambio en las políticas. Y mientras tanto piensa, enseñar a los nobles implementación de leyes, integración en la administración y erradicación del crimen. Y finalmente los anuncios públicos. Tengo que prepararlo todo antes de poder establecer el nuevo orden. Y con esta cara del prota nos despedimos, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Todos los links están en el Discord. Yo soy Jiraiya Sama. ¡Chao!